es la regulación ácido-básica. La regulación ácido-básica tiene dos contrastes que son sencillos. Que si me prestan atención ahora, nunca más van a tener que sufrir por estado ácido-básico. Pero tiene que ser ahora. Porque cuando ya vayan a fisiopato, por ejemplo, yo dicto fisiopatología 1, que es la que se pasa después de que vences fisio 2. La reventada que lleva los estudiantes de fisiopato con el estado ácido básico, porque no son preguntas de normalidad, son preguntas siempre de patologías ácido básicas. Y en ese caso era una cetoacidosis diabética. Los he reventado tan feo que les he tenido que mandar tanto trabajo extra para que suban un poquito su nota de nota continua, que me sorprende las dos versiones del hecho de que no sabían la regulación ácido-básica. ¿En qué sentido? La regulación ácido-básica no es sencilla. No es sencilla. Deben haber ya llevado en bioquímica. Y como su docente de bioquímica es bioquímico, no es médico, encima los reventaba con fórmulas como el pK, que no usamos en medicina, por si acaso. Y bueno, ya aprendieron a calcular con sus calculadoritas. También, no critico. ¿Tiene utilidad clínica práctica? No. ¿Los doctores que vemos pacientes utilizamos en la terapia intensiva? No. ¿En la medicina interna? No. Pero por lo menos algo han aprendido, ¿no? Una curiosidad está. Pero no funciona así en la aplicación clínica. Los bioquímicos ven el mundo de una forma y los médicos ven el mundo de otra, tanto como las enfermeras ven el mundo de una forma, los médicos de otra. Entonces, como esto sí es una cosa importante, difícil de seguir, necesito que se avispe. Bien. La regulación ácido-básica, como les estaba diciendo, tiene entrada de una vez. Por eso está abierto para que entres. Buenos días. La regulación ácido-básica tiene dos espectros: el espectro renal, que vamos a aprender el día de hoy, y el espectro respiratorio o pulmonar. Ambos órganos son intrínsecos para la regulación, pero esta es la cuestión. Estos no son los órganos que forman ni los ácidos ni las bases. No los sintetizan. Solo se encargan de su, ¿qué dice ahí? Regulación. Que no haya mucho, que no haya poco. Porque contrasta mucho. Mientras más ácidos ganamos, adquirimos un estado patológico que se llama acidosis. Si ganamos demasiadas bases, adquirimos un estadio patológico que se llama alcalosis. ¿De dónde vienen todos y cada uno de estos? Les presento la ley de balance de masa, nuevamente, que explica toda la fisiología, ¿no es verdad? Pero aquí nos está diciendo de dónde vienen estas sustancias y por qué las tenemos. En principio tenemos la fórmula que nos ayuda a entender, cuáles son las mezclas en relación a su idiosincrasia química. Por ejemplo, tenemos la primera versión, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿CO2 más? Correcto. El CO2, nosotros cuando orinamos, sacamos así aire, así, o orinamos líquido. Entonces el CO2 no puede ser de la fisiología renal. En contraste, por ejemplo, tenemos el hidrógeno con el bicarbonato. Correcto, hay hidrógeno con bicarbonato. ¿Cómo estás? La mezcla de ambos es universal. Ya sea que yo mezclo hidrógeno con bicarbonato o mezclo CO2 con agua, el resultado es el mismo, es el ácido carbónico. Entonces, la unión funcional de estas cuatro sustancias, ya sea estas dos o estas dos, el resultado es el mismo, que es esta sustancia que es la que yo excreto en la orina o en la respiración. ¿Cómo estás? Que se llama ácido carbónico. Entonces, la palabra clave aquí es el ácido carbónico. Por eso que el día de ayer estaba diciendo, cuando en el colegio nos dicen que botamos CO2, es una verdad a medias. Hay CO2 en la excreción, ya saben qué es excreción. ¿Hay CO2 en la excreción respiratoria? Sí. ¿Es CO2 exclusivamente la excreción respiratoria? No. Ahí yo veo
agua, después agua. Pero esta agua está cargada de algo que se llama ácido volátil, porque el ácido volátil es incapaz de ser retenido en un cuerpo. Les doy un ejemplo. Ustedes deben haber visto los niños chistosos a los que cuando hacen eso hay que darles un revés para que se les pase, que es agarrar y no te puedes morir así, ni siquiera te puedes enfocar, porque es un ácido volátil, no se puede retener. Tú intentas retener CO2, tu mismo cuerpo lo va a expulsar, porque como es aire y no está unido a una proteína que lo vuelva hidrosoluble, no se puede retener. Entonces, si tú intentas ahogarte así, lo único que vas a hacer va a ser lastimarte tus pulmones. Entonces, hay que obligarte a respirar con un gancho en tu estómago, o ¿ves? Es lo que me hacen a mí. Entonces, ahí se acaba, ¿no? ¿De dónde vienen estas sustancias, entonces? Para comprender este porcentaje, fíjense bien en las pantallas. Los ácidos grasos y los aminoácidos tienen un metabolismo que corresponde al de la dieta. Nosotros comemos una chuleta, estamos comiendo tanto ácidos grasos como aminoácidos. En contraste, el CO2, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe de dónde viene el CO2? ¿No? Les voy a mostrar para que no les quepa duda. ¿Reconocen esto? ¿Qué es? ¿Ven esta secreción de aquí? Ah, ya. Bueno, bien. Entonces ya saben dónde viene el CO2. ¿Y de dónde viene el hidrógeno? ¿Ven esta secreción de aquí? Entonces, por cada respiración mitocondrial que nosotros tenemos, es decir, un ciclo de Krebs, un ciclo de ácido tricarboxílico, nicotamina adenina dinucleótido hidrogenado, alias vitamina B5. Yo le saco el hidrógeno para que deje de ser NADH, solo se vuelva NAD, que es la versión activa de la vitamina B. Y el hidrógeno, se va a la sangre. El oxígeno, yo le pongo los carbonos, las moléculas de carbono que están en exceso. ¿Y de dónde vendrán estas moléculas de carbono? Vienen de los carbohidratos que yo me como. Ese exceso de carbono, después de que yo utilizo, le hago glucólisis a la glucosa, deja carbonos extras que se unen al oxígeno, que salen del ciclo de Krebs y dan como resultado el CO2. Así de sencillo. Entonces de ahí viene. Cada uno de estos está representando un rango de sustancias que yo ya no necesito y que corresponden a formar un índice funcional que se llama potencial de hidrogeniones. Pero explicaremos en potencial de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿por qué se llama potencial? ¿Por qué se llama potencial? Lo voy a explicar. Se llama potencial de hidrogeniones porque ganar pequeñas cantidades de esta sustancia genera grandes cambios. Tiene el potencial de modificar la biología molecular con pequeñas dosis. Les doy un ejemplo. El pH normal, ¿cuánto se considera? 735, 745. Correcto, 735 a 745. Esas son pequeñas cantidades. Con que de 745 te excedas a 1, 746, ya estás en alcalosis. Si de 735 lo bajas a 734, ya estás en acidosis. Pequeñas cantidades tienen el potencial de hacer grandes cambios biológicos. De ahí el nombre potencial de hidrogeniones. El pH entonces tiene una correlación de estas sustancias que son el CO2 y el hidrógeno, que tienen los potenciales de hacer grandes y son cambios lesivos. Cuando tú, por ejemplo, los docentes que ustedes tienen son torturadores magníficos que les mantienen las puertas cerradas, que les cierran las ventanas para que ustedes respiren grandes cantidades de CO2 y se metan ese CO2 al cerebro y no solo estén torturando su cerebro, sino su estado anímico. Porque un cerebro cargado de CO2 y no de oxígeno no puede prestar atención, no puede notar, no puede hacer nada. Y estás obligado a atender. Entonces trabajar bajo una condición biológica que no te permita hacerlo es una tortura. Sus docentes son torturadores. No sé si han pasado mucho tiempo encerrados en minibuses con mucha gente de esta ciudad que aguantan, pero yo no aguanto.
En mi casa, cada mañana ventilaban. Abren la ventana, pueden salir al patio. No aguanto. Me cuesta mucho estar encerrado con todo, con un montón de gente, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y nos vamos a respirar nuestros pedos aquí y no puedo. No sé ustedes, pero bueno. Y sé que sus cerebros tampoco pueden, entonces. Más bien abran esa ventana. Es más. Para que estas sustancias, sin embargo, no nos puedan dañar, tenemos que perderlas. Tenemos que perderlas, eso es un hecho. Pero hasta que las perdamos en ese índice de tiempo que es dependiente de nuestra fisiología, porque nuestra fisiología, por lo que ya han visto, por ejemplo, el gasto urinario, que es que una cantidad de sangre se mueve hasta el riñón en una unidad de tiempo. Toma tiempo que la sangre cargada de estas sustancias llegue al riñón. La presión intraalveolar es modificada según el horario y según la actividad física, en una unidad de tiempo. Toma tiempo deshacernos de estas sustancias. Entonces, en el tiempo en el que se quedan dentro de nuestra sangre, para que no generen grandes cambios que sean potencialmente lesivos, existen estas sustancias que se llaman buffers o se llaman sistema tampón. El buffer puede ser, esta es la cuestión, mucha gente agarra, lee su bioquímica de Harper. ¿Cuáles son los buffers? El bicarbonato es el primer buffer, y es verdad y a la vez no. Porque las dos sustancias en exceso son malas. Entonces hay buffers que son alcalinos y hay buffers que son ácidos. No es que solo el bicarbonato, no. Eso es falso. ¿Por qué se dice eso, sin embargo? ¿Por qué se habla más del bicarbonato? Porque es mucho más probable hacer acidosis que alcalosis. Cuando tú tienes neumonía, hay gluconeogénesis, hay mucho gasto de azúcar, hay mucho ciclo de ácido tricarboxílico, acidosis. Tienes enfisema pulmonar, hay una sobrecarga pulmonar, hay una disminución de la entrega de oxígeno en relación al consumo de oxígeno, hay gluconeogénesis, hay acidosis. O sea, casi todas las enfermedades que no involucren ganancia de bicarbonato, casi todas son acidóticas. A ver, el 90% de las enfermedades son acidóticas. Por eso se toma más al bicarbonato como si fuera el gran buffer, cuando en realidad no lo es uno de muchos. Por probabilidad es verdad, sí es mucho más probable que lo requieras, pero se utiliza poco. El buffer es el bicarbonato que se encuentra en su mayoría en el componente extracelular, es decir, en la sangre prácticamente. En contraste, ¿cuáles son otros buffers? Las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos, el amonio que es el NH4, que no hay que confundir con el amoníaco que es NH3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia con esto? Tenemos el ingreso de estas sustancias a través de la dieta y del metabolismo, que es el ciclo de Krebs que les he mostrado. Ambos secretan sus sustancias a la sangre, y en la sangre, porque aquí dice plasma, determinan este pH. Y este pH después tiene que modificarse, tiene que mezclarse con los buffers para que mantengamos en una unidad de tiempo esta unidad. Y para posteriormente perderlos a través de la ventilación o a través de la vía renal. ¿Qué perdemos por la vía renal? En contraste con la vía ventilatoria que perdemos. Entonces esta imagen es bastante autoexplicativa si la observamos bien. Nos dice que las sustancias excesivas como el CO2 y el hidrógeno vienen del metabolismo y de la dieta. Nosotros comemos, lo metabolizamos, cuando hay un ciclo de Krebs soltamos CO2 e hidrógeno. Este CO2 e hidrógeno son liberados a la sangre, donde deben encontrarse con sus respectivos buffers, que pueden ser proteínas, bicarbonato, que ustedes más rabia le tengan, para que puedan ser transportados en la sangre a sus órganos excretores, que son en formato de ventilación y en formato de orina. En el formato de orina es el hidrógeno y en el formato de ventilación es el CO2 mezclado con agua. Así es el estado ácido básico. ¿Cuál es el problema? Fíjense aquí, ¿cómo hace una nefrona para perder estas sustancias? El riñón en condiciones normales no orina bicarbonato, no hacemos pis con bicarbonato. Nuestra orina no es alcalina, no es. El riñón, para perder las grandes cantidades de hidrógeno que tiene, fíjense, hace esta pequeña reacción, CO2 con agua. ¿Y de dónde sacará el CO2 la célula tubular? De su metabolismo.
Entonces, ya tiene uno de los componentes. ¿De dónde saca el agua? De su líquido intracelular. Listo, tarán, ya sabes dónde viene el CO2 y dónde sale el agua. Sale, se mezcla el CO2 con el agua. Y después de la mezcla de ácido carbónico, el ácido carbónico puede hacer una separación, puede volverse de esto a esto y de esto a esto. Que es exactamente lo que hace la célula tubular. Una vez que ha sumado el CO2 con el agua, ha formado ácido carbónico y luego lo separa a hidrógeno y bicarbonato. Mediante difusión facilitada, el bicarbonato es reabsorbido y vuelve a la sangre porque nos es útil para mantener esto. Mientras que el hidrógeno es secretado para posteriormente ser excretado en la orina. Entonces, ¿la orina podemos tomarla? No. Está cargada, uno, de hidrógeno, que es algo que queremos perder, no ganar. Lo primero. Lo segundo, ¿de qué otra cosa está cargada? ¿Qué le da el color a la orina? Correcto. De urea. Y amonio. O sea, tomarte orina es como tomarte básicamente esmalte, quita esmalte de uñas con ácido de batería. Así, listo. Pues no lo tomamos. Nunca. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Los aminoácidos, cuando se mezclan con el hidrógeno, ¿qué se vuelven? Amonio. Y mediante difusión facilitada también lo perdemos. Entonces, fíjense, tenemos varias formas de perder el hidrógeno renal. Acabo de citar dos. La conversión de ácido carbónico a bicarbonato e hidrógeno con reabsorción por difusión facilitada y secreción del hidrógeno. Y la mezcla de amonio, es decir, aminoácidos con hidrógeno a través de excreción por difusión facilitada también. En este caso, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo énfasis en qué tipo de transporte tienen estas sustancias? Porque hay enfermedades de nacimiento congénitas que nacen con alteraciones de estas cosas, que van a ir a leer después. El resultado final es el que ustedes están viendo acá. Fíjense qué interesante. Para que nosotros perdamos el hidrógeno, nuevamente el riñón haciendo énfasis en esto que les había dicho, ¿no? ¿Se me va esto? Brecha. Correcto. La brecha iónica dice que nosotros funcionamos con positivos y no con negativos. Entonces hay una brecha, hay una diferencia entre cargas positivas y negativas. El riñón nuevamente vuelve a hacer de las suyas en base a esto. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe sodio a expensas del hidrógeno. ¡Tan sorpresa! Cada vez que yo tengo hidrógeno en mi cuerpo, empiezo a ganar sodio a expensas del hidrógeno por transporte activo del tipo contratransporte o antiporte. Entonces hay reabsorción de sodio a expensas del hidrógeno, el tercer medio de secreción. Como nosotros, por ejemplo, evitamos que el CO2 se pierda en la orina, porque es un ácido volátil, pero está diluido. Es muy sencillo. El CO2 comparte varias características con su contraparte, que se llama oxígeno, y es que se mueve por difusión simple. Como se mueve por difusión simple, estoy aquí, el bicarbonato es filtrado en la orina, y el sodio, el sodio es reabsorbido a expensas del hidrógeno. Secretamos, el hidrógeno se queda aquí para ser orinado. Entonces el bicarbonato filtrado se mezcla con el hidrógeno, ¿qué se vuelve? Ácido carbónico. Métanse esa palabra en su cabeza. Es el formato en el que se pierden las cosas. Okay. Ácido carbónico se puede separar en agua y en. Entonces agoniza el agua y el CO2 por difusión simple vuelve a la sangre. Pero para que el CO2 no me joda mi pH, ¿qué es lo que hace?
En cuanto entra a la célula tubular, se encuentra ¿con quién? Con más agua. Con el agua se separa el hidrógeno porque vuelve a formar ácido carbónico, el hidrógeno se pierde, se forma bicarbonato y aquí hay una bomba de transporte activo que absorbe sodio e bicarbonato de tipo sin porte o cotransporte. Ahora, es por eso que hemos llevado los tipos de transporte al principio. Para que cuando llevemos este tipo de cosas, cuando hemos llevado despolarización del corazón, no sé, la bomba intercambiadora de sodio y potasio, y ahora estamos viendo que la bomba sodio y potasio era una de tantas bombas con las que trabajamos, como por ejemplo la bomba de sodio e hidrógeno o la bomba desimpórtica de sodio y bicarbonato. Entonces, no se ubican más o menos los transportes, vayan a leerlo de nuevo. ¿Dónde está la última fase? Habíamos dicho que el hidrógeno se mezclaba con los aminoácidos formando amonio. El amonio sirve en un intercambiador de sodio y amonio. ¿Listo? Aquí abajo. Sodio se intercambia por el amonio. Entonces, ¿cuál es el contenido de la orina? Es fácil, viendo solo esta imagen, es fácil describir por qué no debemos tener tanto sodio en la orina. El resultado final, ¿cuál es? Fíjense acá, que reabsorbemos sodio y bicarbonato, lo cual nos lleva, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a escribir aquí, en porcentajes. Reabsorción, excreción. ¿Cuánto se reabsorbe de sodio? ¿Cuánto se reabsorbe? 90 a 95% en condiciones normales. Esto es fisiológico. ¿Cuánto se excreta? 5% aproximadamente. El potasio, por ejemplo, que se pierde a través de las bombas sodio-potasio para reabsorber sodio, como hemos visto en la anterior clase, se reabsorbe 60 a 65%. ¿Cuánto se pierde? Aunque parezca raro, aproximadamente 35%. No toma en cuenta los espacios intersticiales. La glucosa, ¿cuánto se reabsorbe? 100%. El bicarbonato, ¿cuánto se reabsorbe? 100%. De las vitaminas, ¿cuánto se reabsorbe? 100%. Los humanos no hacemos pis vitaminas. Y si hacemos pis vitaminas están sumamente enfermos. O del hígado o del riñón, Bien, entonces les dejo las imágenes aquí agrandadas para que se familiaricen con las bombas, pero son fáciles. Solo basta con ver el nombre de las sustancias. Sodio y hidrógeno se intercambian en tipo contratransporte. Sodio y bicarbonato se reabsorben a través de cotransporte o sin porte. Y así sucesivamente. ¿Cómo se reabsorbe? ¿Cómo se perdía el amonio? Difusión simple. Contratransporte, o sea, sí, correcto. Difusión facilitada y contratransporte y por sodio. Ok, listo. Aquí está. Fíjense qué interesante. Aquí está este índice de sodio que es reabsorbido. Pero, ¿bajo qué condiciones yo puedo reabsorber sodio? Con esta bomba. Potasio. Les presento la otra bomba del día de hoy. Potasio y hidrógeno. Aquí dice que yo reabsorbo 60-65%. ¿De dónde viene este 65%? De aquí. Cada vez que yo tengo hidrógeno, reabsorbo potasio. Eso afecta mucho a los diabéticos especialmente. ¿Listo? Bien. Conocemos nuestro espectro. El espectro, dos patologías que se llaman acidosis y alcalosis. La acidosis y la alcalosis tienen algo en común, que son sus etiologías, sus causas, las enfermedades que las producen. La acidosis y la alcalosis no son enfermedades en sí mismas, son entidades clínicas, no son patologías. La patología produce esta entidad clínica, es decir, una enfermedad primaria produce este trastorno que es secundario. No es que yo, me tomo una Coca-Cola, acidosis. Tienes que tener una enfermedad que sea aguda o que sea crónica y que desencadena estas alteraciones que se llaman acidosis y alcalosis. Dependiendo cuál de estos se encuentra alterado, por ejemplo, si es metabólico se llamará acidosis
Y si es un proceso obstructivo, por ejemplo, de la vía respiratoria, se llama acidosis. Porque la mayor parte de los trastornos, como ya les he dicho, son acidosis. Observemos esta tabla. Tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Para entender esto, primero tenemos que conocer las sustancias que van a participar en esto. En primer lugar, como siempre tenemos el pH, que ¿cuánto era su valor? 7.35, 7.45. Perfecto. En segundo lugar, casi, la presión parcial de oxígeno es de 60 a 100 milímetros de mercurio. De la mano con la presión parcial de oxígeno, ¿no?, tenemos la presión parcial de CO2, que corresponde de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora sí, ¿qué habían dicho? Bicarbonato. Muy bien. El bicarbonato. Los valores que yo manejo son de 18 a 22 mil equivalentes. Y finalmente, el último de relevancia, el equilibrio de bases volátiles totales, es de menos 5 a más 5. ¿En bioquímica les han enseñado las bases? ¿Les han enseñado las bases? ¿Cuánto les han dicho que es el bicarbonato? 22 a 26. Santa Cruz. Está bien. Está bien. El equilibrio de bases volátiles totales, entonces les voy a explicar ahorita, les va a dejar su cabeza, súper importante. El equilibrio de bases volátiles totales toma en cuenta todos los primos gaseosos o buffers que no están cuantificados debido a que sus concentraciones no alteran las modificaciones ácido-básicas. Este conjunto se llama gasometría arterial, que antes se hacía en las prácticas de fisio. Era una práctica tan dolorosa, tan cruda y tan fea y tan peligrosa que se dejó de hacer. Ni modo. Es bien interesante. Entonces, ahora que ya conocemos los valores de las sustancias, vamos a ir repasando uno por uno cuáles son los estados ácido-básicos. El primero, que corresponde a la acidosis respiratoria, cuenta con una presión parcial de CO2 elevada. Hidrógeno, correcto. pH, bicarbonato. ¿Por qué está elevado el bicarbonato si está en acidosis? Esto es un mecanismo compensatorio. Los mecanismos compensatorios solo existen un rato. No es que el paciente se interna ahí, mi bicarbonato va a hacer todo. Se agota el bicarbonato porque se une de manera irreversible y ya empieza a sufrir los cambios acidóticos el paciente. ¿Cuál es más peligroso, la acidosis o la alcalosis? La alcalosis. Y vamos a ver ahorita por qué. Contraste, en la acidosis metabólica, la presión parcial de CO2 se encuentra normal o baja. El hidrógeno, la palabra clave es que el hidrógeno siempre está elevado y el pH siempre está disminuido. El bicarbonato, ¿cómo se encuentra en la acidosis metabólica? Bajo. Ahora, ¿por qué esta tabla es solo una referencia? Solo una referencia. Es bueno que la sepan, sí, pero es una referencia fisiológica, porque es una kinderización, es una hipersimplificación de lo que es realmente un proceso patológico. Les doy un ejemplo. ¿Por qué creen que he puesto la presión parcial de oxígeno aquí? ¿Porque quiero? No. En las gasometrías está en cuenta. Y les voy a decir por qué. Resulta que no es lo mismo tener neumonía que tener neumonitis, ¿sí o no? Están llevando microbiología, ¿han llevado los virus? ¿Han llevado ya virus? Virus no, han llevado las bacterias. Hay una bacteria que produce neumonía en un 70% de las neumonías. Literalmente se apellida neumonía. Streptococcus neumonía. ¿Qué quiere decir strepto? Streptococcus, cadena. Strepto. A diferencia del estafilococo, que estafilo quiere decir racimo, como las uvas.
¿Qué mierda tiene que ver con esto? Resulta que no es lo mismo tener neumonía por una estreptococo neumonía que tener neumonía por el COVID-19, que te los obstruyen todos tus órganos. No perdona uno. Tú le sacas la placa radiográfica o le sacas una tomografía a un paciente con COVID, todito está como si fuera un vidrio y alguien le echó con un martillo así. No lo ha roto, lo ha dado. Así. Exactamente. Patrón de vidrio esmerilado. ¿Cómo afectará eso aquí? Obviamente, si tienes neumonía, tienes insuficiencia respiratoria del tipo 1, hipoxia hipóxica, solo disminuye la presión parcial de oxígeno. Porque cuando haces así, igual sale el CO2, pero cuando haces así, hay pus en las partes donde debería haber difusión de oxígeno, como vamos a ver al final del semestre de fisiología respiratoria. Solo tienes hipoxia hipóxica. Pero cuando tienes COVID y te estás yendo a la remierda, como todo está obstruido, no puedes ni meter aire, pero tampoco puedes sacar el CO2, se llama insuficiencia respiratoria tipo 2. Hipoxia hipercápnica. Hipoxia, poco oxígeno, hipercapnia, mucho CO2, mayor a 45, menor a 60. Entonces, todo lo que querías saber sobre el equilibrio ácido-base se va por la ventana y cuando te sale tu gasometría es un circo. ¿Qué mierda es esto? Porque esto es una kinderización de lo que es realmente un paciente enfermo. ¿Está bien estar en kinder? Por supuesto. Si no estás en pre-kinder y en kinder, nunca aprendes los números y las letras y por ende en primero de primaria no vas a leer. Está bien no saber en fisiología cuáles son los rangos patológicos de una enfermedad que todavía no conoces. Cuando eres un profesional es imperdonable. Entonces, voy a aprovechar eso a mi favor para explicarles estos segmentos. Además que también se puede esto, por si acaso. Brecha. Muy bien, continuaremos. Ahora ya ven por qué están llevando microbiología, porque no es lo mismo tener neumonía adquirida en la comunidad por aspiración de secreciones orofaringeas que tener metástasis sépticas por Staphylococcus aureus y tener un absceso pulmonar, que damos neumonía. Y no es lo mismo aspirar aire contaminado con gram negativos y tener una neumonía típica. Y no es lo mismo tener una neumonía típica adquirida en la comunidad, que no es lo mismo tener una neumonía típica adquirida en medios hospitalarios o asociada a un ventilador mecánico. No es lo mismo. Ok. Entonces están todo lo que les he estado describiendo. ¿Se acuerdan de la ley de balance de masa? Que estaban llenando un frasco con agua y estaba saliendo por el otro extremo. Lo mismo. Tenemos nuestros grupos oxidrilos oxigenados, nuestros grupos hidrogenados, que todos se encuentran en dos espectros, en los ácidos, los neutrales y los básicos, que da como resultado, nosotros tenemos un índice de ganancia, que nos lo comemos literal, y un índice de pérdida que lo excretamos o lo orinamos o lo exhalamos. No hay otra forma de perder estas sustancias. El problema está, por ejemplo, cuando nosotros tenemos patologías que no nos permiten perder estas sustancias, neumonía, enfisema pulmonar, EPOC, asma o insuficiencia renal aguda o crónica. No podemos perder las sustancias porque no nos están funcionando estos órganos. ¿Ay? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Para qué está aquí el equilibrio de bases volátiles totales? ¿Y qué se diferencia mi clase de fisiología en la clase de bioquímica? Como yo trabajo con seres humanos, y no con frascos, resulta que el equilibrio de bases volátiles totales tiene una serie de características. Siempre va a seguir al pH. ¿Qué quiere decir esto? Si el pH baja, el equilibrio de bases volátiles totales, ¿qué hará? Bajo. Si el pH sube, el equilibrio de bases Sube. Entonces, el equilibrio de bases sube y baja, siguiendo al pH. Eso es una norma que deben tener siempre con ustedes. Hay algunos libros que dicen que es de menos 7 a más 7. Puede ser, no sé. Pero aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Cuando yo estaba citando las enfermedades, ¿qué enfermedades hemos dicho en el pulmón? Neumonía y neumonía. Neumonía
neumonía, Neumonitis. enfisema pulmonar, neumonitis, ¿qué más? EPOC en general. COVID-19. En el riñón, ¿qué enfermedades he dicho? Ya, pero nefritis. Enfermedad renal aguda o crónica. Perfecto. Ahora cambio la pregunta. ¿Cuál de todas las enfermedades que he dicho son agudas y cuáles son crónicas? La neumonía es crónica. Nunca. La neumonía siempre es aguda. Siempre es aguda. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, será pues crónica. A ver, ya. El COVID-19 es agudo. Deja secuelas crónicas, es completamente cierto. Deja secuelas hasta vasculares. Hay gente que tiene que amputarse sus dedos por las secuelas vasculares del COVID, por si acaso. No es así, ¡ay, me enfermo! No. ¿Cuál es el problema entonces con esto? ¿Qué mierda tiene que ver esto? ¿El equilibrio de bases volátiles totales está alterado? Es agudo. ¿El equilibrio de bases volátiles totales está normal en estos rangos? Es crónico. Entonces, cuando mi paciente tiene dificultades respiratorias, como por ejemplo en el enfisema pulmonar o en la bronquitis crónica, siempre va a tener alteración de la gasometría. Pero su equilibrio de bases volátiles totales se va a ver adaptado. Su enfermedad y va a estar normal, por lo tanto va a estar sin cambio. En cambio, si tiene una neumonía que le he empezado ayer y se está yendo a la mierda mi paciente de 72 años, su equilibrio de bases volátiles totales va a estar alterado. El equilibrio de bases volátiles totales lo que me dice si es agudo o crónico. Por si acaso. Todo lo demás que han aprendido en bioquímica, más o menos como que se queda. El origen y o síntesis de estas sustancias, ¿de dónde viene? El primero y el más importante es la alimentación. Lo que ustedes están viendo es de orden de más probable a menos probable los causantes del cáncer de estómago y por ende de las acidosis más frecuentes. En primer lugar, los alimentos encurtidos, deshidratados y rehidratados en vinagre con sal, primera causa de cáncer de estómago del mundo. ¿Qué dice aquí? Cáncer. Eso dice. Ok. El segundo, carne ahumada o a la parrilla. Tú agarras y calientas el metal para comerte la carne con carbón. El carbón pasa al metal. El metal empieza a perder micropartículas que se empiezan a unir a la carne de manera irreversible. Tú lo saboreas, te lo tragas y el metal se une al hidrógeno de manera irreversible. Es metal que no puedes perder, genera displasias y metaplasias del tejido estomacal, cáncer. Y en tercer lugar, no lo he puesto, pero aquí les he puesto por qué se vuelve cáncer. Aquí está la nitrogenasa. En tercer lugar está el pan. Así es. A nosotros nos cuesta un montón digerir los hongos. Y resulta que con los hongos, cuando están preparados en seco, se llaman levadura. ¿Nadie sabe? Entonces, nos cuesta digerirlos. El esfuerzo mecánico digestivo y estomacal hace que se hipertrofie, te da cáncer. Listo. Cáncer. El resultado final, ¿cuál es este? ¿Se acuerdan de esta palabra? La cadena de electrones. Ya. La cadena de electrones, como dice su nombre, es una parte de la membrana celular. Este es el intracelular y este es el extracelular. La cadena de electrones, como dice su nombre, es la cadena que nos permite captar las sustancias que tienen cargas eléctricas positivas. Y una vez que se enganchan a través de la cadena de electrones, permite que la sustancia en cuestión salga del intracelular al extracelular. Para eso sirve la cadena de electrones. ¿Qué otras sustancias en exceso puede sacar la cadena de electrones? ¿Cuál creen? En bioquímica deben haber visto esta palabra. Reactive Oxygen Species. Especies reactivas de Oxígeno. Entonces, ¿qué otra sustancia puede sacar que está en exceso la cadena de electrones? Porque si se queda aquí adentro, se puede mezclar con otras de estas, o se puede mezclar con esto y se vuelve
y empieza a lesionar los tejidos. ¿Cuándo está en disfunción la cadena de electrones? Cuando no funcionan las mitocondrias, cuando están veneno, como decía Nuro, o cuando está en disfunción mitocondrial por estrés metabólico, como en el shock séptico. O sea, es jodido el tema de ácido base, no acaba aquí. Ya. Entonces, ¿de dónde vienen las bases? Ahora aquí ya sabemos dónde vienen los ácidos. Es muy sencillo. ¿Alguien reconoce esta célula? Sí. ¿Qué es? Un glóbulo. ¿Qué es esta célula que está ahí flotando en la sangre? Que se haya tomado 3 segundos es preocupante. El eritrocito lo que hace es que, como tiene la capacidad de tener una proteína dentro que se agarra a los gases, estos gases de aquí los agarra. Se agarra el CO2, se agarra el agua y ¿qué lo vuelve? Ácido carbónico, y del ácido bicarbonato lo vuelve bicarbonato. ¿Y cómo lo libera? Agarra ahí, como en su cadena de hierro. ¿Dice cadena de hierro o cadena de bicarbonato? De hierro. Pues como no tiene cadena de bicarbonato, una vez que forma el bicarbonato, simplemente lo libera la sangre. Y ya. Así de fácil es. Así de fácil es. ¿Y a dónde lo suelta? Al oxígeno disuelto en plasma. Fácil. No hay grandes tumultos. Eso es en la vía de la sangre. En la vía digestiva podemos encontrar bicarbonato en las secreciones de la vía tubular del páncreas. ¿Por qué el páncreas? Pues porque resulta que el estómago libera cantidades insanas de ácido para degradar los tejidos de la carne que nosotros nos comemos, que está llena de hidrógeno y está llena de cloro. Para que la segunda porción, tercera, cuarta porción del duodeno no se quemen con el ácido, en la segunda porción del duodeno desembocan las secreciones pancreáticas. Y una de estas secreciones pancreáticas, ¿cuál será? ¿Qué dice aquí? Bicarbonato. Entonces llega el ácido clorhídrico que ha deshecho los alimentos y se encuentra con su base y se queda inactiva el ácido clorhídrico para no quemar el resto de la vía digestiva. Si nosotros, por ejemplo, ¿qué es la acidez? Oh, la puta madre. Cuando comes en exceso y no te alcanza el ácido clorhídrico para tú poder digerir, pueden pasar dos cosas. Que tu estómago haga el aguante, ¿no? Y secrete un montón de ácido clorhídrico y que por los espacios truncos de la carne en contra de tu pared se empiecen a digerir la carne y parte de tu pared y te empiece a arder, o que no lo secretes y tengas una pesadez maldita que es hasta potencialmente mortal. Por donde veas, comer mucho es perder. Entonces conoceremos a los buffers. ¿Cuáles son estos sistemas tampón desde el punto de la vista de la fisiología? El sistema del bicarbonato en su presentación de ácido carbónico. El segundo, fósforo. El tercero, como ya han visto, la hemoglobina. Y el cuatro, las proteínas. ¿Pero por qué la hemoglobina y las proteínas? Porque es muy sencillo. La hemoglobina y las proteínas están hablando de una función muy parecida. En este caso, la hemoglobina, ¿qué es lo que puede transportar? ¿Y las proteínas? ¿Son las principales? No. Pero pueden hacer. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ustedes ya la conocen. Nosotros en fisiología no sacamos nuestras calculadoras y calculamos el pK, no sé qué. La ecuación de Henderson-Hasselbalch lo único que nos quiere decir es que el CO2 y el agua se puede volver ácido carbónico y el ácido carbónico se puede volver hidrógeno y bicarbonato. Listo, ahí acabó. Ahí acabó. Nada más. Entonces nos dice dos cosas la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nosotros tenemos que tener la presentación que está hidrolizada. ¿Con qué está mezclado algo hidrolizado? Y con ácidos no volátiles, es decir, para la vía respiratoria. Nada más. No nos vamos a matonear con eso. El resultado final, ¿cuál es? ¿Sí? Las variaciones de los centros de quimioreceptores y los quimioreceptores carótidos. Entonces los quimioreceptores no solo detectaban oxígeno y CO2, también detectan concentraciones de hidrógeno. Y la última vez que yo he revisado, ¿no? Entonces el quimioreceptor detecta estas sustancias trans
Entonces lo que hemos visto el día de ayer ya debe tener un poco más de forma, haciendo que haya énfasis en que nosotros orinamos cuando las sustancias están en exceso, o aumentamos nuestra frecuencia respiratoria cuando una de estas sustancias está en exceso. Listo. Este es solo el ciclo de Krebs, ¿no? Desde la citoenzima hasta la liberación de las sustancias, el intercambio de las mismas en la sangre, que bueno, ya les he explicado. Creo que no son tan lentos. Bien, ahora aquí traen la brecha aniónica. La brecha aniónica nos está diciendo por qué debemos tener cuidado con estas sustancias. Fíjense, ahí le podemos dar nombre a las sustancias de la brecha aniónica. La mayor parte de las sustancias negativas, ¿qué es? Bicarbonato. Y un tercio. Bicarbonato. ¿Y de los positivos? Sodio. Listo.